Hola a todos, vamos a dar comienzo a la unidad 1 que corresponde al programa. Durante esta unidad nos vamos a dedicar a estudiar, analizar y entender los mitos y las leyendas que los antiguos pueblos, los pueblos primitivos, elaboraron para explicar y para entender y también conocer lo que pasaba en el mundo. ¿Por qué el sol sale cada mañana por el este y se oculta por el oeste? ¿Por qué la luna llena con el paso de los días se va angostando hasta desaparecer? ¿De dónde surgieron los hombres y los animales? Estas son algunas de las preguntas que son simples pero esenciales y que de alguna forma sintetizan la característica fundamental de los seres humanos, el ansia de conocer, de saber, de entender. Y si bien hoy nos ayudamos con la ciencia y tenemos muchísimas más respuestas, los pueblos primitivos y originarios utilizaban estas historias para dar explicaciones a estos fenómenos que no podían comprender sino. Estas historias se transmitían de boca en boca y formaban parte de la visión y del entendimiento de cada uno de estos pueblos referidos a el mundo. Así que hoy los invito a leer conmigo un mito clásico tradicional que se llama La felicidad de Dafne y que nos va a dar un poco más de luz y entendimiento de estas historias que ellos construyeron y que hoy nosotros disfrutamos y aprendemos también para entender de dónde venimos y quiénes somos. La felicidad de Dafne. Dafne corría y saltaba con el barro hasta las rodillas. Su pelo era una maraña de nudos imposibles y la sonrisa era ancha, sincera, sonrisa de mujer salvaje y poderosa. En las plantas de los pies el latir de la tierra le anunciaba las tormentas, contaba las historias de los habitantes del bosque o delataba la presencia de ocultos moradores sensibles a su flecha. El viento le besaba las cicatrices que las ramas hacían en su cuerpo. Susurraba en canciones los secretos de las hojas suspendidas. Dafne era un hilo más en el intrincado tejido de la naturaleza que se expandía y cortaba sin penas ni alegrías. Cazaba como Diana, como sus compañeras ninfas. La muerte era una nota que tocaba a diario para que sonara el mundo. En sus pies las piedras tallaban los dibujos de su libertad y en sus manos cada músculo sabía qué hacer, tensando el arco con sabiduría para darle un final piadoso a sus eventuales presas. Amaba la tierra que olía cuando la lluvia convertía los terruños en barro y terminaba por esconder sus piernas bajo una capa oscura y quebradiza. Salían entonces a la luz los seres de la oscuridad, lombrices, larvas, caracoles, un festín para los pájaros. Algunos de los invitados terminarían en el fuego, sorprendidos por la filosa puntería de Dafne. Aquel día el sol se asomaba por entre los nubarrones después de la tormenta. Tenía echado al hombro un par de codornices, el pelo empapado sobre la cara, celebrando que había clareado, exhausta y feliz. Decidió visitar a su padre, el dios río, Penio. Cómo se alegraba él cada vez que la silueta de su hija aparecía entre las ramas. La admiraba por alegre, por fuerte, por sensata y disfrutaba cuando la risa de Dafne cantaba en sintonía con los borboteos de la corriente. Aquella muchacha era su debilidad, y mientras se saciaba con el festín que había dejado la casa, pensó que no habría nada que no estuviera dispuesto a hacer por ella. En las galerías del espléndido palacio retumbó la voz de Apolo. «Suelta esas flechas o terminarás atravesado por una». Cupido dejó las flechas de inmediato. Sabía de lo que era capaz la ira de Apolo. Aquel joven y hermoso dios. Lo odiaba ese porte masculino y grácil, su belleza, su inmenso poderío. Lo miró por el rabillo del ojo mientras éste tomaba el carjal y se alejaba pedante,
rumbo al banquete sin siquiera mirarlo. Él, Cupido, era menudo, pero poderoso también. Parecía que Apolo lo olvidaba. Por el desprecio que le había mostrado, juró que sus flechas, aunque pequeñas, le acarrecerían terribles infortunios. Esperó, observándolo día y noche a que la oportunidad llegara. Lo hizo un día en el que Apolo visitaba a Diana. «¿Qué tal la casa, hermanita? Podría serme útil un arco extra. Mis ninfas vieron varios ciervos en las cercanías». Cupido tensó una flecha especial, una que tenía la punta de plomo. Quien fuera atravesado por ella no moriría, pues sus flechas no mataban, sino que sería destinado a huir de todo aquel quien le profesara amor. Apartó la atención de Apolo, que se preparaba para la cacería con su hermana, y observó detenidamente a las ninfas del bosque. Se interesó por una en especial, de cabellos revueltos y rojizos, piernas firmes y torneadas, y una sonrisa franca y deslumbrante. ¡Sra! La flecha zumbó y se clavó, certera, en medio de su corazón. ¡Ay!, soltó Dafne, percibiendo un dolor inexplicable en el pecho. Se llevó los dedos a la piel tostada donde había sufrido el azote y sin entender qué lo había causado. Sintiéndose infinitamente triste, corrió a buscar consuelo en los brazos de su padre. «Nunca me casaré», soltó, helada la voz y su postura, sin saber de dónde provenía aquel deseo. «Dafne, querida», se extrañó el dios del río, «dices eso porque aún no te has enamorado». «No, padre, no es por eso. Es mi libertad la que venero. Es de mi independencia de la que estoy enamorada. Nada me complace más que, sin rumbo fijo, correr hasta que mis piernas se echan cansadas en el suelo». «Pero, ¿no tendrás marido?» «Tendré las tardes cálidas bajo los árboles, la sangre tibia de la presa cazada». «No sabes lo que dices, hija. Estoy segura y necesito saber que respetas mi juicio, que lo entiendes». El dios se debatió apenado. Nunca antes había visto hacia su hija. Sus lágrimas hacían caminos de agua y sal al juntarse con la tierra salpicada en sus mejillas. Se le contrajo el corazón. Tanto amaba a Dafne que le era insoportable verla triste. Suspiró, haciendo un gran esfuerzo por tener y por poner a un lado sus deseos para ella, y le dijo: «Deja ya de llorar, hija mía, lo entiendo y lo respeto». Un poco más tranquila, Dafne se despidió y regresó a cazar junto a las ninfas. Cupido, mientras tanto, preparó otra flecha. Esta vez la punta era filosa y dorada, hecha de oro. Aquel que fuera atravesado por ella se enamoraría perdidamente de la primera persona a la que viera. Esa estaba destinada a Apolo. Esperó agazapado a que el dios estuviera a pocos metros de Dafne. Una vez que se aseguró de que no habría manera de que no se mirasen, disparó. ¡Paf! La flecha se clavó en el pecho de Apolo en el preciso instante en que sus ojos se encontraron con lo de la ninfa. «Por todos los dioses, ¿cuál es tu nombre, criatura divina, mujer, cárcel de mi espíritu? No dormiré mientras respires lejos de mi aliento», suspiró. Dafne abrió los ojos con espanto. «Dame tu mano, ilumina mi agonía con tus besos. Necesito que sean míos tus encantos, que esta mi devoción sea también mi condena». Apolo se acercaba y ella estaba paralizada por el miedo. Cuando al fin cayó en la cuenta de lo que sucedía, echó a correr en busca de ayuda. El dios corrió también detrás de ella. La ninfa era veloz y conocía los estrechos pasajes a la perfección. Grande y musculoso, a pesar de sus esfuerzos, él la seguía con destreza, pero un poco rezagado. Dafne saltó piedras y esquivó ramas, con el eco de los versos de Apolo a sus espaldas, y el terror se apoderó tramo a tramo de su temple. «No corras, belleza hecha destino, eres mía, no hay lugar donde no haya de buscarte». Cupido miraba la escena complacido.
No, 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 gritaba ella, las lágrimas empañándole los ojos. Todo lo que amaba estaba a punto de desvanecerse. Sus animales, los árboles, las plantas, las tardes silenciosas esperando a la presa, el zumbar de los insectos por las madrugadas. Mi dueña, calma esta agonía. Padre, gritó Dafne, haz algo, ayúdame. El dios río se conmovió al escuchar el clamor de su hija. Me persigue un dios, deprisa. Apolo la alcanzó, embriagado de un amor que le desbordaba los poros. Aquella criatura era la más perfecta que había visto y le entregaría su alma, su corazón, su vida. Dafne aulló, creyendo perdida su libertad para siempre, hasta que advirtió que el suelo bajo sus pies se humedecía. Era su padre, llegando a ella en venas de agua por debajo de la tierra. Apolo estaba por rodearla con sus brazos cuando sintió que algo extraño pasaba con ese cuerpo. Primero, las plantas de sus pies, labradas por la piedra, se aferraron al suelo. Luego, sus piernas se secaron y su piel se transformó en corteza. Sus brazos se alargaron al cielo y se ramificaron, y sus cabellos se volvieron como las hojas que le cantan sus secretos al viento. Apolo se halló de pronto abrazando un árbol de laurel. ¡No!, lloró con el corazón roto. Amor mío, mi vida. Cupido festejó silencioso su venganza. El dios apoyó su mejilla en el tronco, derramó sus lágrimas y creyó que aún podría escuchar el corazón de Dafne bajo la madera. Finalmente no pudo ser otra cosa más que admirar la belleza del laurel, que no había hecho sino conservarla de su amada, y le susurró que desde ese día coronaría con sus hojas a los héroes. Apolo besó la áspera superficie que abrazaba, mientras Dafne celebró que aún formaba parte del tejido verde, de la sintonía exacta de aquel árbol que sonaría por siempre hasta el final de los días, convertida en árbol. Bueno, acá tenemos entonces este mito muy popular y muy conocido que explica el origen del árbol de laurel. Resulta ser que a los campeones y a los héroes cuando ganan se los corona con justamente con una corona hecha de laurel. Según esta historia, el árbol de laurel existe gracias a la venganza de Cupido. Cupido estaba hiper enojado con Apolo y decide castigarlo. Entonces Cupido tenía dos flechas, tenía una flecha de oro y una de plomo. Con la de plomo, si la disparaba, la persona que sufriera este flechazo iba a odiar a aquel que tuviese cerca y a quien primero mirase. Ahora, con la de oro sucedía totalmente lo contrario. Aquel que fuese flechado por la flecha con punta de oro iba a enamorarse perdidamente de aquella persona que estuviese cerca a la que primero mirara. Entonces, a partir de esta venganza es que, según los griegos, existe el árbol de laurel. ¿Por qué? Porque Dafne le pide ayuda a su padre, que era el dios río, y con ayuda de sus poderes, ¿no?, estos poderes extraordinarios que tienen los dioses, decidió convertirla en un árbol que luego vamos a conocer como el árbol de laurel. Este árbol iba a permitir que ella siguiera conectada y en sintonía con la naturaleza, que era lo que ella tanto amaba. Entonces es una historia hermosa, es divertido escuchar a Apolo tan enamorado, a ella corriendo, imagínense, detrás, ella queriendo escaparse de este dios que corre detrás de ella, a este Cupido que se lo ve vengativo y caprichoso, que envidia a Apolo y decide vengarse de él, y pobre Dafne cae en toda esta perorata. Así que espero que les haya gustado. Más abajo van a tener el cuento para volver a leerlo.
Y bueno, yo los abrazo desde casa, estoy para acompañarlos, está abierto el foro de consultas para que empecemos a charlar qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si están de acuerdo con lo que hizo Cupido, con esta venganza, si estuvo bien lo que hizo el dios Río de convertir a su propia hija en un árbol. Así que bueno, les mando un beso enorme, espero que les haya gustado y nos vemos.